Cuando un médico desaparece sin dejar rastro, las preguntas que quedan suelen ser más inquietantes que la propia desaparición. Pero cuando a ese médico se le vio por última vez caminando entre filas de camas infantiles, tomando pequeñas muñecas y buscando pulsos que se debilitaban día tras día, y cuando el único testigo de sus últimos momentos se niega a hablar, el silencio se vuelve ensordecedor. ¿Qué pudo descubrir un doctor en esas revisiones para que alguien se asegurara de que jamás compartiera sus hallazgos? ¿Y por qué, décadas después, la sola mención de su nombre haría que algunos supervivientes ancianos cerraran sus puertas y corrieran las cortinas con prisa? En 1870, en el corazón del país algodonero de Alabama, un hombre llegó en busca de la verdad. Lo que encontró terminaría enterrado con él, o enterrado por él. La diferencia entre esos dos destinos quizás sea el misterio más perturbador de todos. El Dr. Harlan Cross leyó la carta por primera vez un martes por la mañana, a finales de abril de 1870, sentado en su modesta mesa de desayuno en su apartamento de Boston. El sobre había viajado lejos. Lo supo por los múltiples matasellos, por el desgaste de los bordes y por una ligera mancha de agua en una esquina, señal de lluvia en algún punto del trayecto desde Montgomery, Alabama, hasta Massachusetts. Reconoció la caligrafía al instante, aunque no la veía desde hacía casi 15 años. Margaret Huxley. Aquel nombre le devolvió recuerdos de otro mundo, de otro tiempo, tardes de verano en la veranda del padre de ella en Mobile, conversaciones sobre poesía y filosofía. La amistad inocente entre un joven estudiante de medicina y la hija culta de un comerciante. Era 1855, antes de que todo cambiara. Antes de la guerra que partió al país en dos y dejó cicatrices que aún no habían sanado. Cross tenía 42 años, con hebras grises abriéndose paso en su cabello oscuro y líneas alrededor de los ojos que hablaban de demasiadas noches largas y casos difíciles. Había servido como cirujano en el ejército de la Unión, vio horrores que todavía regresaban en sueños, realizó amputaciones en tiendas de campaña mientras los cañones retumbaban a lo lejos. Tras la guerra, volvió a Boston, abrió una pequeña consulta e intentó reconstruir algo parecido a una vida normal. La carta en su mano insinuaba que esa normalidad estaba a punto de romperse. Desplegó el papel con cuidado. La letra de Margaret era más apresurada de lo que recordaba, con trazos hundidos en la hoja, como si la hubiera escrito con urgencia. Estimado Dr. Cross, espero que esta carta lo encuentre bien, y espero que me perdone la osadía de escribirle después de tantos años de silencio. No me habría atrevido a hacerlo si las circunstancias no fueran desesperadas. Pero me encuentro en una situación en la que no tengo a nadie más a quien acudir. Después de la guerra, vine a Alabama para enseñar. Creí que podía marcar una diferencia durante la reconstrucción, ayudar a la gente recién liberada a construir una vida propia. He estado trabajando en la plantación Carver estos últimos 3 años, enseñando a leer y escribir a los hijos de los trabajadores. Dr. Cross, aquí está ocurriendo algo terrible y nadie me escucha. Los niños se están muriendo. Empezó hace 2 meses. Primero fue la pequeña Mary, de apenas 7 años. Se debilitó en el transcurso de una semana, se quejaba de dolores de estómago y luego murió en brazos de su madre. El doctor Vaughan, del pueblo, dijo que era fiebre infantil. Después murió James, de 9 años. Los mismos síntomas, el mismo diagnóstico. Ahora han muerto 3 más, y otros 5 muestran las mismas señales. Pero esto es lo que más me inquieta, todos los niños que han enfermado trabajan en el mismo lugar. El cobertizo de procesamiento donde el señor Carver ha implementado lo que él llama métodos revolucionarios para tratar semillas de algodón. He intentado hablar con él, pero descarta mis preocupaciones. Fui a ver al Dr. Vaughan yo misma, pero insiste en que no hay relación, que solo es una coincidencia desafortunada. Yo no creo en ese tipo de coincidencias, Harlan. Perdona la familiaridad, pero nuestra vieja amistad me da valor. Algo está matando a estos niños, y temo que sea algo dentro de ese cobertizo. Pero no tengo formación médica, ni autoridad, ni manera de demostrar lo que sospecho. Necesito a alguien que mire esto con ojos de médico. Alguien que no esté atado a la influencia del señor Carver, alguien en quien pueda confiar. Eres la única persona que conozco que encaja con esa descripción. Sé que te pido mucho, viajar tan lejos para involucrarte en asuntos del sur, cuando sé que tus simpatías estaban con la Unión. Pero los niños están muriendo, y el color de su piel no debería decidir si a alguien le importa lo suficiente como para investigar. Por favor, si existe la mínima posibilidad de que vengas,
te lo ruego, el tiempo se agota. Tu vieja amiga, Margaret Huxley. Cross leyó la carta 3 veces, mientras su desayuno se enfriaba a su lado. Pensó en su agenda. Tenía pacientes que dependían de él, citas ya fijadas. Pensó en lo difícil que sería viajar a Alabama, en lo poco bien recibido que podría ser un médico del norte en pleno corazón de la antigua Confederación. Pensó en los riesgos, pero también pensó en niños muriendo mientras los adultos discutían sobre jurisdicciones e influencias. Pensó en el juramento hipocrático que había pronunciado, y pensó en Margaret, que debía de estar realmente desesperada para escribirle después de tantos años. Para el mediodía, ya había hecho arreglos para que otro médico atendiera a sus pacientes. Al atardecer, había preparado su maletín y un pequeño baúl con ropa y provisiones. A la mañana siguiente, subía a un tren rumbo al sur, viendo pasar el paisaje primaveral por la ventana y preguntándose en qué se estaba metiendo. El viaje duró 4 días. Los trenes eran más lentos que antes de la guerra, con vías todavía en reparación en algunos tramos, y estaciones marcadas por el deterioro y el abandono. Cross observó cómo cambiaba el paisaje al avanzar hacia el sur, las colinas verdes de Virginia, la arcilla roja de las Carolinas y, por fin, los campos planos de algodón de Alabama. Cuando cambió de tren en Atlanta, notó cómo lo miraban, su ropa del norte, su manera de llevarse. Algo en él lo delataba como extraño allí. Las conversaciones bajaban de volumen cuando entraba en un vagón. Las miradas lo seguían con una mezcla de sospecha y hostilidad apenas contenida. La guerra podía haber terminado hacía 5 años, pero allí seguía viva en el corazón de la gente. Montgomery en mayo era como chocar contra una pared de calor y humedad. Cross bajó del tren bajo un sol de tarde tan denso que parecía que se pudiera nadar en él. La estación era más pequeña de lo que esperaba, con pintura descascarada en las paredes y huecos entre las tablas del andén. Había algunos mozos, pero el comercio bullicioso que recordaba de antes de la guerra ya no estaba. La ciudad se sentía disminuida, como si algo vital le hubiera sido arrancado. Contrató un coche para que lo llevara a la pensión que Margaret había mencionado en su carta, un lugar respetable en las afueras, escribió ella, donde no harían preguntas sobre un visitante del norte. El cochero, un hombre negro anciano, de cabello blanco y manos curtidas, aceptó el dinero, pero habló poco durante el trayecto. La pensión era una estructura de madera de 2 plantas que había conocido tiempos mejores. Su dueña, la señora Patterson, era una mujer delgada, de ojos desconfiados, que examinó a Cross con cuidado antes de aceptar el pago por una semana de alojamiento. «Usted es el médico que esperaba la señorita Huxley», dijo. No era una pregunta. «Sí, soy yo. Estuvo aquí ayer. Me pidió que estuviera pendiente de usted». Dejó una nota. La señora Patterson sacó un sobresellado del bolsillo de su delantal. Debería leerlo antes de ir a la plantación. Cross tomó el sobre, le dio las gracias y subió por la escalera estrecha hasta su habitación. Era pequeña pero limpia, una cama, una palangana, una única silla y una ventana que daba a la calle polvorienta de abajo. Abrió el sobre. «Arlan, gracias a Dios que has venido. He hecho arreglos para que visites la plantación mañana. Te presentarán como un colega mío, un maestro de Boston, interesado en nuestros métodos educativos. El señor Carver no debe conocer tu verdadero propósito. Ya está irritado por mis preguntas sobre los niños, y si supiera que he traído a un doctor específicamente para investigar, jamás te permitiría el acceso. Te veré en la plantación a las 10 de mañana. Tendremos que ser extremadamente cuidadosos. Te lo explicaré todo cuando te vea. Destruye esta carta después de leerla. M. Cross sostuvo el papel sobre la lámpara de la mesita, mirando cómo se encogía y se ennegrecía, cómo las palabras de Margaret se convertían en ceniza. Ya estaba entrando en el terreno del engaño, en una red de secretos y mentiras cuidadosamente sostenidas. Le incomodaba, pero entendía la necesidad. Si la plantación Carver era el origen de lo que estaba matando a los niños, entonces Salas Carver podía ser cómplice, ya fuera por conocimiento o por negligencia. De cualquier modo, un enfoque directo solo lograría que le cerraran la puerta en la cara. Vagó por Montgomery aquella tarde para tomarle el pulso a la ciudad. Los edificios grandiosos de antes de la guerra seguían en pie, pero muchos mostraban abandono, ventanas rotas sin reparar, pintura deslucida y pelada, jardines desbocados. Aún así, también había señales de vida regresando, tiendas reabriendo, gente ocupada en sus asuntos, niños jugando en las calles. Se detuvo a cenar en un restaurante pequeño y escuchó conversaciones en mesas cercanas,
precios del algodón, problemas laborales, el odiado gobierno de la reconstrucción. Un hombre se quejaba en voz alta de libertos engreídos que no saben cuál es su lugar. Cross tuvo que obligarse a comer con calma, a no reaccionar, a recordar que estaba allí por un motivo concreto y que no podía permitirse llamar la atención. Después de cenar, encontró una biblioteca pequeña que aún funcionaba en lo que antes había sido una iglesia. La bibliotecaria, una joven de mirada amable, lo ayudó a localizar números antiguos del periódico local. Pasó 2 horas leyendo, aprendiendo sobre la zona, sobre la plantación Carver y su dueño. Silas Carver tenía 48 años, era viudo y había heredado la plantación de su padre en 1859, apenas 2 años antes de que empezara la guerra. Había servido brevemente como mayor en el ejército confederado, pero lo dieron de baja por una lesión en 1862 y regresó para administrar sus tierras. A diferencia de muchos dueños de plantaciones que quedaron arruinados por la guerra y el fin de la esclavitud, Carver, al parecer, se adaptó rápido a la nueva realidad. Ahora empleaba a sus antiguos esclavos como aparceros y trabajadores, pagándoles con vales canjeables en la tienda de la plantación, un sistema que los mantenía endeudados de forma permanente e incapaces de marcharse. El periódico lo presentaba como un pilar de la comunidad, un innovador que ayudaba al sur a reconstruirse. Había un artículo de hacía 3 meses sobre nuevos métodos agrícolas que estaba implementando. Cross lo leyó con atención. El señor Silas Carver, de la plantación Carver, ha instalado equipo moderno para procesar semillas de algodón, utilizando tratamientos químicos avanzados para prevenir el deterioro y la infestación de plagas. Este enfoque innovador ha despertado el interés de expertos agrícolas de todo el estado y promete revolucionar la producción algodonera. El señor Carver afirma que sus nuevos métodos han incrementado su rendimiento en un 40% y han reducido las pérdidas por insectos y descomposición. Tratamientos químicos. La formación médica de Cross encendió alarmas de inmediato. Sabía que muchos procesos industriales empleaban sustancias peligrosas, compuestos de arsénico, soluciones de plomo, preparados de mercurio. Si se manejaban mal, si los trabajadores se exponían sin protección o sin comprender los riesgos, esos tratamientos podían ser mortales. Salió de la biblioteca cuando cerró a las 8 y volvió caminando a la pensión por calles cada vez más oscuras. En las ventanas se encendían lámparas de aceite. A lo lejos, escuchó cantos espirituales, melodías inquietantes que habían nacido en iglesias de esclavos y persistían en las comunidades de libertos. El sonido era hermoso y desgarrador al mismo tiempo. Esa noche, Cross permaneció despierto en su cama estrecha, escuchando los sonidos desconocidos de la noche sureña, grillos y aves nocturnas, el ladrido ocasional de un perro, pasos sobre la acera de madera bajo la ventana. Pensó en los niños que morían lentamente mientras sus padres miraban, impotentes. Pensó en Margaret, sola en su determinación de ayudarlos, y pensó en lo que podría encontrar al día siguiente cuando, por fin, viera la plantación Carver con sus propios ojos. Cross se levantó antes del amanecer y tomó un desayuno sencillo de sémola y jamón que la señora Patterson le sirvió sin conversación. Se vistió con extremo cuidado con su ropa más sobria, pantalones oscuros, camisa blanca, chaleco simple, nada que lo hiciera parecer pretencioso o demasiado del norte. Preparó su maletín, ocultando el estetoscopio y otros instrumentos bajo libros y papeles que sostendrían su tapadera de maestro. Había acordado alquilar un caballo en la caballeriza y, para las 8, ya salía de Montgomery por el camino que Margaret le había descrito. La mañana era cálida, presagio de otro día sofocante. El camino serpenteaba por una campiña que debía de haber sido hermosa antes de la guerra, colinas onduladas, bosques de pinos y robles, campos que antes fueron productivos. Ahora muchos estaban en barbecho o solo parcialmente cultivados. Pasó junto a casas abandonadas, con ventanas vacías como ojos ciegos y porches vencidos. También vio trabajadores en los campos, hombres, mujeres y niños con azadas y palas, comenzando la jornada. Alzaron la vista cuando él pasó a caballo, con rostros cuidadosamente neutros, sin mostrar que podían pensar de un hombre blanco bien vestido cabalgando mientras ellos trabajaban. La plantación Carver se anunciaba desde lejos. A diferencia de muchas propiedades que había visto, esta no mostraba señales de abandono. Las cercas estaban cuidadas. Los campos,
totalmente cultivados. Al coronar una colina, vio la casa principal elevándose en la distancia, una gran estructura blanca con columnas altas, rodeada de robles. Parecía casi igual a como debía verse antes de la guerra, preservada como un monumento al viejo orden. Pero, a medida que se acercaba, empezó a ver más allá de la fachada imponente. Detrás de la casa principal, extendiéndose por el terreno, estaban los alojamientos de los trabajadores, decenas de cabañas pequeñas en filas, estructuras básicas que apenas parecían resistir el clima. Más allá se alzaban otros edificios, graneros, cobertizos de almacenamiento y lo que debía de ser el cobertizo de procesamiento que Margaret había mencionado. Un edificio largo y bajo con una chimenea de ladrillo en uno de sus extremos. Margaret lo esperaba en la bifurcación del camino que llevaba, por un lado, a la casa principal y, por otro, al área de los trabajadores. Estaba junto a un pequeño carro, con un vestido gris sencillo y el rostro a la sombra de un sombrero de ala ancha. Cuando lo vio, levantó la mano a modo de saludo. Cross desmontó y se acercó. Estaba más delgada de lo que recordaba, con líneas finas alrededor de los ojos que antes no tenía. Pero la mirada era la misma, inteligente y decidida. Harlan, dijo en voz baja, mirando alrededor para asegurarse de que nadie los oyera. No puedo decirte cuánto te agradezco que hayas venido. Tu carta fue muy convincente, respondió Cross. Cuéntamelo todo, pero rápido, antes de que quedemos a la vista de alguien. Las palabras de Margaret salieron de golpe, como si las hubiera contenido demasiado tiempo. En abril murieron 3 niños, Mary, James y el pequeño Daniel. La semana pasada murieron 2 más, Sarah y Anna, la hermana de Thomas. Ahora hay 5 más enfermos con los mismos síntomas, debilidad, dolor de estómago, vómitos y esta extraña decoloración de la piel. El médico local insiste en que son distintas dolencias infantiles. Pero, Harland, he visto lo suficiente para saber que es lo mismo. Y todos, absolutamente todos, trabajan en el cobertizo de procesamiento. ¿Qué hacen exactamente en ese cobertizo? Procesan semillas de algodón, las clasifican, las tratan y las empaquetan para venderlas. El señor Carver dice que usa una nueva solución química que vuelve las semillas resistentes a insectos y moho. Es muy reservado con el proceso exacto. Lo llama un método propietario. Pero sea lo que sea, creo que está envenenando a los niños. ¿Has estado dentro? Una vez, brevemente, cuando llegué por primera vez a la plantación. Recuerdo el olor, químico, áspero. Me hizo llorar los ojos. El señor Carver me dio un recorrido rápido, me mostró lo eficientes que eran los niños y luego me sacó. No me han dejado entrar de nuevo desde entonces. Dice que es por seguridad, que los químicos podrían dañar la constitución de las mujeres. Su voz llevaba una ironía amarga. Cross asintió, guardando cada detalle. Y el propio señor Carver, ¿qué clase de hombre es? Inteligente, calculador. Se presenta como un empleador progresista, mejor que la mayoría de la zona. Paga salarios, aunque los paga en vales que solo sirven en su tienda, donde los precios están inflados. Me permite enseñar a los niños, cosa que muchos plantadores no permiten. Habla de la importancia de ayudar a los libertos a adaptarse a su nueva vida. Se detuvo un instante, pero debajo de las palabras amables hay hierro. Exige obediencia absoluta. Los trabajadores que se quejan demasiado acaban despedidos, lo que significa ser expulsados de sus casas, sin referencias, sin forma de encontrar empleo en otro lugar. Aquí todos le tienen miedo. ¿Y qué pensará de mí? Le he dicho que eres un colega de Boston interesado en nuestros esfuerzos educativos en el sur. Eso le gustó. Le encanta la idea de recibir aprobación del norte para sus métodos. Vas a tener que halagarlo, me temo. Deja que presuma de su operación. Tiene mucho orgullo. Cross volvió a montar, y Margaret subió a su carro. Juntos siguieron hacia la plantación. Pero ahora avanzaron en silencio, interpretando sus papeles, un maestro común y un colega visitante. Cuando se acercaron a la casa principal, un hombre salió al porche. Incluso desde lejos, Cross sintió el peso de su presencia. Salas Carver era alto y de hombros anchos, con la postura de quien está acostumbrado a mandar. Llevaba ropa bien cortada pese al calor y la barba impecablemente recortada. Se quedó con las manos entrelazadas a la espalda, observándolos con unos ojos que parecían registrar cada detalle. Señorita Huxley,
llamó Carver cuando se acercaron, con una voz profunda y cultivada, marcada por el acento característico del sur educado. Y este debe de ser nuestro visitante de Boston. Cross desmontó y se acercó al porche, extendiendo la mano. Dr. Harlan Cross. Señor, aunque estoy aquí en calidad de educador y no de médico, la señorita Huxley me ha hablado muy bien de su operación. El apretón de Carver fue firme, y sus ojos, afilados, estudiaron a Cross. Un médico convertido en maestro. Una transformación interesante. La guerra nos cambia a todos, señor Carver. Sentí que mi vocación estaba en ayudar a reconstruir a través de la educación, más que en continuar en la práctica médica. La mentira le salió con más facilidad de la que esperaba. Las cartas de la señorita Huxley sobre su trabajo aquí me inspiraron a ver con mis propios ojos cómo el sur está abordando la educación de los libertos. Verá que somos bastante progresistas aquí, dijo Carver con evidente orgullo. A diferencia de algunos plantadores que se resisten al nuevo orden, yo lo he aceptado. Pago salarios. Permito educación. Estoy implementando métodos modernos que harán esta plantación rentable de una forma que beneficie a todos. Hizo un gesto amplio. Venga, le mostraré lo que hemos construido. La siguiente hora fue un recorrido cuidadosamente coreografiado. Carver los llevó por los terrenos, señalando mejoras, trabajadores a los que había ayudado a conseguir empleo, campos que producían mejor que antes de la guerra. Cross hizo su parte. Preguntas interesadas, apuntes en una libreta, como si estuviera documentando métodos educativos. Pero sus ojos eran los de un médico entrenado para observar. Miró a los trabajadores que cruzaban, notó la delgadez de muchos, la ropa gastada, el cansancio en sus miradas. Cuando Carver se acercaba, vio niños que deberían estar en la escuela trabajando en el campo. Notó que, aunque Carver hablaba de salarios justos, no circulaba dinero, solo marcas y cuentas en un libro de registros. Por fin, inevitablemente, llegaron al cobertizo de procesamiento. Este es el corazón de mi operación, anunció Carver con un orgullo inconfundible. Mi innovación, la que pone a la plantación Carver a la vanguardia de la agricultura moderna. De cerca, el cobertizo era más grande de lo que parecía desde la distancia. Las paredes eran de madera sólida, oscurecida por el tiempo y el clima. Había unas pocas ventanas pequeñas, altas, y Cross notó de inmediato que todas estaban cerradas pese al calor. La puerta era pesada y tenía una cerradura robusta. Empleo sobre todo niños aquí, explicó Carver, no porque quiera explotar a la juventud, entiéndalo, sino porque el trabajo requiere dedos pequeños y ágiles, y el salario que ganan ayuda a sostener a sus familias. Sacó una llave y abrió. Los químicos que usamos son valiosos, así que la seguridad es necesaria. El corazón de Cross latió más rápido cuando la puerta se abrió. Era allí. Allí era donde los niños se estaban muriendo. El olor lo golpeó primero, incluso antes de que sus ojos se adaptaran a la penumbra. Reconoció el hedor químico y agudo que Margaret había descrito. Le resultaba familiar, demasiado familiar. Había olido variantes en instalaciones militares, en fábricas, en lugares donde se manejaban sustancias peligrosas. Dentro, el cobertizo estaba oscuro pese al sol de media mañana. Las pocas ventanas daban muy poca luz, y lámparas de aceite ardían a intervalos a lo largo de las paredes. El aire era denso, cerrado, cargado de calor y vapor químico. En una pared había grandes tanques metálicos, oscuros y picados. En la otra, mesas largas donde trabajaban niños sentados. Cross contó rápido, 14 niños, quizá de 6 a 13 años. Clasificaban semillas de algodón, las colocaban en cestas y luego las llevaban a los tanques. Otros sacaban semillas ya secas de distintos recipientes y las empaquetaban en sacos de tela. Sus movimientos eran mecánicos, rutinarios, pero Cross vio enseguida que varios se movían con lentitud, como agotados. El proceso es sencillo, explicó Carver mientras avanzaban entre las mesas. Las semillas se clasifican por calidad, luego se sumergen en mi solución de tratamiento durante exactamente 3 horas. Tras escurrirlas, se secan en estas rejillas y luego se empaquetan para la venta. El tratamiento químico previene la infestación de insectos y el crecimiento fúngico, lo que permite a los agricultores almacenar semillas durante meses sin pérdidas. ¿Qué contiene exactamente la solución de tratamiento?, preguntó Cross, cuidando un tono casual, meramente curioso. Una mezcla propietaria, respondió Carver con suavidad. Secreto comercial, ya sabe. Pero puedo decirle que es completamente segura. Aprobada por la Oficina Estatal de Agricultura. Cross se acercó a uno de los tanques. El metal estaba corroído en partes, con una pátina verde grisácea que le cerró el estómago. Conocía ese tipo de corrosión.
preguntó, señalando el tanque. Por supuesto, pero no se acerque demasiado. Los vapores pueden ser bastante ásperos. Cross se inclinó con cuidado. El líquido dentro era oscuro, con una película aceitosa en la superficie. El olor era más intenso allí, acre, metálico. Y en ese momento estuvo casi seguro. El color, el olor, el tipo de corrosión, todo encajaba con soluciones de arsenato, probablemente arsenato de cobre o arsenato de plomo, altamente tóxicos, sobre todo con exposición prolongada. Miró a los niños que trabajaban cerca. No tenían protección, ni guantes ni mascarillas. Sus manos estaban teñidas por los químicos. Cuando se limpiaban el sudor de la cara, se transferían la sustancia a la piel. Y con cada respiración en ese espacio cerrado, inhalaban vapores tóxicos. ¿Cuántas horas trabajan aquí los niños al día?, preguntó Cross. 6 horas, con un breve descanso para comer. Muy razonable, diría yo. 6 horas diarias respirando aire envenenado, manipulando sustancias tóxicas en un lugar mal ventilado, para niños cuyos cuerpos más pequeños serían mucho más vulnerables. Cross sintió la rabia crecerle en el pecho, pero obligó a su rostro a quedarse neutro, interesado, académico. ¿Y ha habido problemas de salud? Entiendo que algunos niños han estado enfermos últimamente. La expresión de Carver titubeó. Solo un instante, algo frío cruzó por detrás de sus ojos. Dolencias infantiles, dijo, lamentablemente comunes. El doctor Vaughan lo atribuye a distintas fiebres. Trágico, pero no relacionado con el trabajo aquí. La Cámara de Comercio ha investigado y no encontró nada preocupante. Una mentira pulida, dicha con total confianza. Cross miró a Margaret y vio la tensión en su boca, la ira que ella también reprimía. Ya veo, dijo Cross. Bueno, desde luego es una operación impresionante. La eficiencia es notable. Salieron del cobertizo unos minutos después, de vuelta al sol. Cross respiró hondo, agradeciendo el aire fresco, pero su mente ya estaba registrando todo lo que había visto. Los síntomas que Margaret describía coincidían perfectamente con intoxicación por arsenato. La exposición de los niños era constante y sin protección. Wasala Scarborough o bien sabía exactamente lo que hacía y no le importaba, o bien elegía ignorar deliberadamente las consecuencias de sus métodos innovadores. De una forma u otra, pensó Cross con dureza, los niños se estaban muriendo, y había que hacer algo. Tras el recorrido, Margaret invitó a Cross a ver su aula, un edificio pequeño cerca de las cabañas de los trabajadores que funcionaba como escuela de la plantación. Carver se excusó para atender asuntos de negocio, claramente satisfecho de haber impresionado a su visitante del norte. En cuanto se quedaron solos en el aula, Margaret cerró la puerta y miró a Cross con desesperación. Bueno, dijo, ¿viste a lo que me refería? Cross apoyó su maletín sobre uno de los pupitres y sacó su libreta. Necesito examinar a los niños enfermos de inmediato. La situación es peor de lo que tu carta sugería, Margaret. Están siendo envenenados. ¿Estás seguro? Casi seguro. La solución química que usa Carver parece ser algún tipo de arsenato, probablemente de cobre o de plomo. Se usa en aplicaciones industriales, y ya he visto casos de intoxicación. Los síntomas coinciden exactamente. Con la exposición diaria durante horas en un espacio cerrado, es un milagro que no hayan muerto más. Margaret se dejó caer en una silla, con la mano en la garganta. Entonces el señor Carver lo hace a sabiendas. No puedo probar que conozca la magnitud del peligro. Puede que le vendieran el proceso como seguro, o puede que esté ignorando los riesgos porque le resulta rentable. Pero el resultado es el mismo. Los niños se están muriendo. Cross cerró la libreta. Necesito examinar a cada niño que haya trabajado en ese cobertizo. Registrar los síntomas. Establecer un patrón claro. Entonces tendremos pruebas que no podrán descartar. ¿Cómo lo harás sin delatarte? ¿Puedes organizar visitas a sus casas? Diles, me preocupa su progreso escolar. Quiero ver a los que han faltado a clase. Margaret asintió despacio. Sí, eso podría funcionar. Las familias confían en mí. Si yo respondo por ti, se levantó y fue hacia un armario donde guardaba registros. Tengo una lista de todos los niños que trabajan en el cobertizo de procesamiento. 12 todavía están lo bastante bien como para trabajar. 5 están demasiado enfermos y se han quedado en casa. Y luego están los 5 que han muerto. También necesito hablar con las familias de los fallecidos. Saber todo lo que pueda sobre cómo avanzó la enfermedad. Eso será más difícil. Están aterrados, Arlan. Cuando un niño muere y tú no puedes impedirlo, cuando dependes por completo del hombre que posee la tierra donde vives, la tienda donde compras comida,
el cobertizo donde trabajas, aprendes a callarte, a no hacer preguntas que puedan enfadar a quienes tienen poder sobre ti. Cross lo comprendió. Lo había visto durante la guerra y después, cómo las dinámicas de poder podían silenciar a la gente, volverla cómplice de su propia opresión, simplemente porque hablar significaba arriesgarlo todo. Le llenó de rabia, pero también lo hizo más decidido. Empezamos por los niños enfermos, dijo, luego por los que ahora están con síntomas. Si puedo ayudarles, si sus familias ven que de verdad quiero ayudar, tal vez confíen lo suficiente como para hablar de los demás. Pasaron la hora siguiente planificando. Margaret conocía a cada familia, sus circunstancias, sus miedos. Mañana al mediodía, tal como lo exigió, y veremos qué sucede. Cross pasó esa última mañana haciendo preparativos. Redactó un informe detallado de todo lo que había descubierto, incluyendo referencias al diario de Sarah y a sus propias observaciones médicas. Preparó un paquete dirigido a la oficina de libertos en Montgomery, al cuerpo de ingenieros del ejército y al alguacil federal. Dentro colocó copias de sus notas, muestras de los químicos que había recolectado y una carta explicando la situación con todo detalle. Le entregó el paquete a la señora Patterson con instrucciones explícitas. Si no regreso para el martes, envíe esto por correo. Antes no. Si regreso, vendré a recuperarlo. Luego cabalgó hasta la plantación Carver por última vez, llegando a la casa principal exactamente al mediodía. Un sirviente lo condujo al despacho de Carver, una habitación con paneles de madera, estanterías de libros y libros de cuentas, y un escritorio enorme que dominaba el espacio. Carver estaba sentado detrás del escritorio, con los dedos entrelazados y la expresión neutra. Dr. Cross, me alegra que haya decidido ser razonable. ¿Trae lo que le pedí? Lo traigo, dijo Cross. Puso el diario de Sarah sobre el escritorio, luego los frascos con muestras y después sus notas médicas. Aquí está todo. A Carver le brillaron los ojos con satisfacción. Una decisión sensata. Haré que mi abogado redacte un acuerdo. Aún no he terminado, lo interrumpió Cross. Le entrego estos materiales porque me he dado cuenta de que usted tiene razón. Los procedimientos legales tardarían demasiado y quizá no lograrían nada. Así que, en cambio, le propongo otro arreglo. Carver se recostó en la silla, interesado a su pesar. ¿Qué arreglo? Usted cesará de inmediato todo uso de Parascreen y de cualquier otro compuesto de arsenito en sus operaciones de procesamiento. Instalará ventilación adecuada en ese cobertizo. Nunca volverá a emplear a niños menores de 14 años en ningún trabajo de procesamiento. Proporcionará atención médica a todos los niños que actualmente sufran intoxicación por arsenito y establecerá un fondo de compensación para las familias de los niños que han muerto. ¿Y a cambio? Preguntó Carver. A cambio, yo guardaré silencio. No iré ante las autoridades. No publicaré mis hallazgos. Regresaré a Boston y usted no volverá a saber de mí. Carver lo observó durante un largo momento. ¿Pretende que crea que simplemente se irá? Después de todo lo que ha dicho sobre la justicia, espero que entienda que me importa más salvar a los niños que aún viven que castigarlo a usted. A veces hay que comprometer los principios por un bien mayor. ¿No es eso lo que usted me dijo? La boca de Carver se tensó, usando mis propias palabras contra mí. Ingenioso. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando sus tierras. ¿Y cómo sabría yo que cumplirá su palabra? ¿Que no aceptará mi acuerdo y aún así me denunciará? No lo sabría, admitió Cross. Tendría que confiar en que soy un hombre de palabra, del mismo modo que yo tendría que confiar en que usted realmente aplicará los cambios que promete. La sala quedó en silencio, salvo por el tic-tac de un gran reloj en la pared. Por fin, Carver se volvió. Muy bien, acepto sus términos. Los cambios comenzarán de inmediato. Póngalo por escrito, dijo Cross. Una carta donde se detallen todos y cada uno de los compromisos que asume. Carver entrecerró los ojos. Usted dijo que guardaría silencio. Y lo haré. Pero necesito documentación. No para las autoridades. Para mí. Una prueba de que este acuerdo existió, por si algún día intenta negar que lo tuvimos. Carver vaciló, luego regresó al escritorio y sacó papel. Durante los siguientes 30 minutos negociaron la redacción exacta del acuerdo. Cuando estuvo listo, Carver lo firmó con una rúbrica exagerada. Ahí, dijo, nuestro trato queda sellado. Extendió la mano para que Cross la estrechara. Cross miró esa mano durante un largo instante y luego la tomó, sintiendo el peso de lo que aceptaba, guardar silencio mientras un hombre responsable de muertes infantiles no enfrentaba consecuencias legales. Confiar en promesas de alguien que había demostrado valorar el dinero por encima de las vidas, pero también, quizá, salvar a los niños que todavía seguían con vida,
todavía trabajando en ese cobertizo. Mañana me iré de Alabama, dijo Cross, pero vigilaré esta plantación. Tengo contactos que me informarán. Si descubro que ha violado cualquier parte de este acuerdo, el trato queda anulado y todo lo que se irá directamente a las autoridades federales. Entendido, dijo Carver. Luego, más frío, y Cross, salga de Alabama. Aquí no es bienvenido. Cross salió del despacho sin llevar nada. Había dejado toda su evidencia con Carver, como habían acordado. Montó su caballo y se alejó de la plantación despacio, sin mirar atrás. Pero no cabalgó hacia Montgomery. En su lugar, dio un rodeo por el bosque hasta las barracas de los trabajadores, donde Margaret lo esperaba, tal como habían planeado. ¿Lo hiciste?, preguntó ella. Sí, pero, Margaret, tú también tienes que irte de Alabama. Esta misma noche, regresa a Filadelfia. Carver sabe que me ayudaste, y no confío en lo que pueda hacer cuando yo me haya ido. ¿Y tú? Yo también me iré, dijo Cross. Pero antes tengo una última cosa que hacer. La documentación oficial sobre lo que ocurrió después es escasa y contradictoria. Esto es lo que se puede verificar. El 23 de mayo de 1870, vieron al Dr. Harlan Cross salir de la plantación Carver aproximadamente a la 1 de la tarde. Varios testigos lo observaron cabalgando hacia el camino principal. Parecía tranquilo, sin prisa. A las 3 de esa misma tarde, uno de los trabajadores de Carver encontró un maletín médico abandonado a un lado del camino, aproximadamente a 1 milla de la plantación. El maletín estaba abierto y su contenido estaba esparcido, pero no había rastro del Dr. Cross ni de su caballo. A las 5, Margaret Huxley se presentó en la oficina del sheriff de Montgomery para reportar que el Dr. Cross había desaparecido. Declaró que él debía encontrarse con ella en su pensión a las 4. Pero nunca llegó. Temía que le hubiera ocurrido algo. Se organizó una búsqueda. Encontraron el caballo de Cross 2 días después, pastando con calma en un campo a 5 millas de distancia, todavía ensillado. Pero de Cross no había rastro alguno. La investigación continuó durante 2 semanas. Abundaron las teorías, que lo habían atacado bandidos, que había caído al río y se había ahogado, que simplemente abandonó sus pertenencias y huyó al norte bajo un nombre falso. Algunos insinuaron juego sucio, mirando con intención hacia Salas Carver, pero no había pruebas, y Carver tenía una coartada irrefutable. Estaba reunido con su abogado en Montgomery cuando Cross desapareció, y múltiples testigos lo confirmaban. Margaret Huxley dejó Alabama 3 días después de la desaparición de Cross. Subió a un tren hacia el norte llevando solo un pequeño equipaje y nunca volvió a ser vista en Montgomery. Sarah permaneció en la plantación Carver, pero quienes la conocían decían que parecía haber envejecido de la noche a la mañana, se volvió callada y retraída. Siguió trabajando, pero dejó de llevar su diario detallado. Lo que supiera o sospechara, se lo guardó. Curiosamente, en las semanas posteriores a la desaparición de Cross empezaron a notarse cambios en la plantación. El cobertizo de procesamiento fue ventilado a fondo. Se abrieron nuevas ventanas. Se instalaron ventiladores. Se acortaron los turnos. Los niños menores de 14 años fueron reasignados a otras tareas. Y, poco a poco, a lo largo del verano, el uso de Paris Green se fue eliminando en favor de otros métodos de preservación. Las muertes se detuvieron. Los niños que habían estado enfermos comenzaron a recuperarse lentamente. Nunca se dio una explicación oficial por los cambios, y Salas Carver jamás reconoció públicamente que hubiera existido algún problema con sus métodos anteriores. En junio de 1870 llegó una carta a la oficina de Libertos en Montgomery. Era anónima, pero contenía documentación detallada de violaciones de salud y seguridad en la plantación Carver. Se abrió una investigación, pero Carver pudo demostrar que ya había corregido todos los puntos mencionados en la carta. El asunto se cerró sin cargos. A finales de junio, un paquete dirigido al Dr. Harlan Cross fue devuelto al remitente en su dirección de Boston, marcado como destinatario desconocido. El paquete había salido de Montgomery y contenía un documento legal, el acuerdo que Cross había negociado con Carver, junto con una nota escrita con una letra que nadie pudo identificar. La nota decía únicamente: el trabajo continúa, los niños están a salvo, que eso sea suficiente. Pasaron los años. La historia del médico desaparecido se volvió uno de esos misterios locales sobre los que la gente especulaba sin resolver nunca. Algunos decían que Carver lo había mandado matar y lo había enterrado en algún punto de la vasta plantación. Otros insistían en que Cross había fingido su desaparición, quizá para empezar una nueva vida en otra parte. Unos pocos románticos sugerían que se enamoró de Margaret Huxley y que ambos huyeron juntos para empezar de nuevo donde nadie los conociera. La verdad,
fuera cual fuera, quedó enterrada. Silas Carver vivió hasta 1889 y murió de un infarto a los 68 años. Fue enterrado con honores, recordado como un empresario y terrateniente exitoso. Su obituario no mencionó niños muertos ni condiciones de trabajo inseguras. La historia, escrita por quienes tenían poder, fue amable con él. Pero hubo otros registros, guardados por otras personas, que contaban historias distintas. Ruth, la madre de Thomas, permaneció en la plantación Carver 3 años más, antes de mudarse a Montgomery, donde consiguió trabajo como lavandera. Vivió hasta 1914 y, en sus últimos años, hablaba a menudo del doctor que vino del norte e intentó ayudarnos. Nunca mencionó el nombre de Cross. Tal vez lo olvidó, o tal vez eligió no recordarlo, protegiéndolo incluso en la memoria. Hizo algo importante, les decía a sus nietos. No sé exactamente qué, pero después de que llegó, las cosas mejoraron. El cobertizo se volvió más seguro. Los niños dejaron de morir. A veces eso es todo lo que podemos pedir, que alguien lo intentara y que eso hiciera una diferencia. El final de Sarah fue más extraño. Permaneció en la plantación Carver hasta 1912, cuando murió a los 76 años. En su lecho de muerte, acompañada por familiares, se dice que habló largo rato, aunque a menudo sus palabras eran confusas y difíciles de entender. Pero varios presentes juraron que no dejaba de repetir, él lo sabía, y tenía que desaparecer, y no podía quedarse, y a él también lo habrían matado. Cuando le preguntaron de quién hablaba, al parecer miró directamente a una de sus hijas y dijo, con toda claridad, el doctor. Él entendió. Hay peleas que no se pueden ganar a la luz, susurró. Según cuentan, había que meterse en las sombras para seguir peleando. Nadie supo explicar qué quiso decir. Sarah, agotada por el esfuerzo de hablar, cerró los ojos y murió dentro de la hora. Margaret Huxley nunca regresó a Alabama. Los registros indican que vivió una vida tranquila en Filadelfia, enseñando en una escuela para niños de libertos. Nunca se casó. Nunca buscó atención pública. En 1895 publicó un pequeño libro de ensayos sobre educación y reforma social. Uno de esos ensayos, titulado El costo del compromiso, analizaba las complejidades morales de elegir entre el principio y el resultado práctico, entre buscar justicia por vías formales que podían fracasar, y aceptar soluciones imperfectas que podían salvar vidas. El ensayo nunca mencionó la plantación Carver ni al Dr. Cross por nombre, pero quienes conocían su historia reconocieron las alusiones. Ella escribió, a veces los mayores sacrificios son los que se hacen en silencio. El reformador que habla en público y es martirizado por su causa se vuelve un héroe que la historia recuerda. Pero, ¿qué pasa con los que trabajan en las sombras, los que hacen compromisos que manchan el alma para lograr resultados que salvan vidas? A estas personas, a menudo, se las olvida o, peor aún, se las condena, por quienes no entienden que, a veces, para sobrevivir hay que ensuciarse las manos con tratos que preferiríamos no hacer. Conocí a alguien así una vez. No sé qué fue de esa persona, pero sé que, por decisiones que tomó, decisiones que quizá aún hoy no comprendo del todo, vivieron niños que, de otro modo, habrían muerto. ¿No es esa también una forma de heroísmo? ¿Qué ocurrió realmente con el Dr. Harlan Cross? La pregunta persiguió a los pocos que conocieron la historia completa y vivieron lo suficiente para pensar en ella. ¿Fue asesinado por Carver o por agentes de Carver, y su cuerpo escondido también que nunca apareció? Para muchos, eso parecía lo más probable. Un médico del norte que amenazaba los intereses de un plantador poderoso. El motivo era claro. Los medios existían, y el registro histórico estaba lleno de desapariciones similares. Pero si lo asesinaron, ¿por qué Carver implementó exactamente las reformas que Cross exigió? ¿Por qué arriesgarse a llamar la atención haciendo cambios que, en esencia, admitían que había habido un problema? No tenía sentido estratégico. ¿Fingió Cross su propia desaparición, al comprender que quedarse en Alabama lo convertía en un blanco permanente? ¿Esparció sus pertenencias para que pareciera un ataque y luego se esfumó para iniciar otra vida bajo otro nombre? Eso explicaría por qué nunca encontraron el cuerpo ni hubo nuevos avistamientos, pero implicaba creer que abandonó su práctica, su reputación, toda su vida, y que jamás volvió a contactar a nadie. O existía una tercera posibilidad, más compleja, que involucraba el acuerdo con Carver, la carta que llegó a la oficina de Libertos, los cambios implementados y una desaparición conveniente que hacía imposible que Carver afirmara que Cross había roto el trato al hacer pública la información. En 1923, un abogado de Montgomery,
que manejaba la herencia del nieto de Salas Carver, hizo un hallazgo interesante. Entre papeles antiguos guardados en una bóveda bancaria había una carta sellada con instrucciones de abrirla solo tras la muerte de la última persona implicada en el asunto de mayo de 1870. Como nadie vivo sabía a qué se refería y todos los involucrados habían muerto hacía años, el abogado abrió la carta. Dentro había un documento con la letra de Salas Carver, fechado en agosto de 1870, 3 meses después de la desaparición de Cross. Decía, que conste en actas que el Dr. Harlan Cross vino a Alabama con intenciones nobles y se marchó habiendo logrado sus objetivos, aunque no de la manera que él anticipaba. Al principio lo vi como una amenaza que debía eliminarse o desacreditarse. Subestimé su dedicación y su inteligencia. Él entendió, mejor de lo que yo le concedí, que a veces la reforma debe comprarse al precio de una revolución, que a veces el reformador debe hacerse a un lado para que la reforma pueda echar raíces. Nuestro acuerdo se mantiene, aunque él ya no esté aquí para exigírmelo. Continuaré los cambios que demandó porque, pese a mí mismo, he llegado a ver su sensatez. La pérdida de trabajadores por enfermedad estaba dañando la productividad más que el costo de las medidas de seguridad. Su desaparición resolvió un problema para ambos. Lo sacó del peligro y, al mismo tiempo, me quitó de encima la amenaza de su testimonio. Si vive en algún lugar con otro nombre, satisfecho con lo que logró, o si encontró otro destino, no lo sé y no deseo saberlo. Que permanezca como un misterio, pero que también quede registrado que hizo más bien en su breve tiempo aquí de lo que muchos hombres logran en toda una vida. Y lo hizo al entender cuándo comprometerse y cuándo desaparecer. El abogado que encontró ese documento no supo qué pensar. Con el tiempo lo donó a la Sociedad Histórica Estatal, donde permaneció prácticamente ignorado durante décadas. Los niños que sobrevivieron al cobertizo de procesamiento, que se recuperaron del envenenamiento y llegaron a la adultez, cargaron recuerdos que marcaron sus vidas de formas que no siempre podían explicar. Lucy, que trabajó en el cobertizo y enfermó en abril de 1870, vivió hasta los 86 años. En una entrevista de historia oral realizada en 1954, habló de aquellos días. Recuerdo que llegó un hombre blanco, decía que era maestro, pero actuaba como doctor. Tenía ojos amables. Me examinó y le dijo a mi mamá que yo tenía que dejar de trabajar en ese cobertizo. Recuerdo que yo tenía miedo porque necesitábamos el dinero, pero él dijo que no importaba, que ese dinero no servía si yo estaba muerta. Y después cambiaron las cosas. El cobertizo tuvo ventanas nuevas. Nos dieron otro trabajo. Le pregunté a mi mamá qué pasó y ella solo dijo, ese doctor hizo algo. Nunca lo volví a ver. Oí que desapareció. Pero siempre me pregunté si quizá no desapareció, si quizá solo se fue después de arreglar lo que estaba mal. Peter, que perdió a su hermano menor por el envenenamiento, dijo en una entrevista en 1948. Mi hermano murió en febrero de 1870. Yo trabajaba en el mismo cobertizo y también me estaba enfermando. Recuerdo pensar que moriría igual que él. Entonces llegó este hombre, un doctor del norte. Me examinó y anotó cosas en un cuaderno. Unas semanas después, todo cambió. Me sacaron del cobertizo, me dieron otro trabajo. Me mejoré. Siempre pensé que ese doctor me salvó la vida. Oí que se desvaneció. Y siempre me pregunté si el señor Carver lo había mandado matar por intentar ayudarnos. Pero luego pensé, si el señor Carver lo mató, ¿por qué cambiaría el cobertizo como el doctor quería? Nunca me cuadró. Estos testimonios, y otros similares, sugieren que, pasara lo que pasara en mayo de 1870, los niños entendieron que Cross intentaba ayudarlos y que su presencia, y luego su ausencia, de alguna manera terminó siendo su salvación. En 1953, durante la remodelación de un edificio viejo en Boston que antes había albergado consultorios médicos, unos obreros encontraron algo extraño. Detrás de un panel falso en una pared había un pequeño escondite con instrumentos médicos, un reloj de bolsillo grabado con las iniciales HC y un diario. El diario estaba parcialmente dañado por la humedad y el paso del tiempo, pero gran parte seguía legible. Parecía ser un cuaderno de notas personales de un médico, que cubría los años 1868 a 1870. Las últimas entradas estaban fechadas en mayo de 1870 y describían un viaje a Alabama para investigar muertes de niños. La última entrada legible, del 22 de mayo de 1870,
decía. Mañana me reuniré con Carver para cerrar nuestro acuerdo. He estado pensando en lo que viene después. Quedarme aquí es seguir siendo un blanco, una amenaza que Carver siempre querrá eliminar. Volver a Boston es vivir mirando por encima del hombro, preguntándome si enviará a alguien tras de mí, y hacer público lo que sé, pese a nuestro acuerdo, sería romper mi palabra y quizá provocar el colapso de la economía de la plantación, lo que perjudicaría a la gente que intento ayudar. Solo veo una solución, aunque exige sacrificar todo lo que he construido. Debo desaparecer por completo. No morir, no estoy listo para eso y no serviría de nada, sino esfumarse tan a fondo que no pueda ser una amenaza para Carver, no pueda romper nuestro acuerdo, no pueda poner en peligro a Margaret, a Sarah ni a nadie que me ayudó. El trabajo debe continuar, pero yo no puedo seguir siendo su rostro. He hecho arreglos. Hay personas que pueden ayudar a alguien a empezar de nuevo con una identidad distinta, sobre todo en el caos de la reconstrucción. Me costará la mayor parte de lo que he ahorrado, pero es la única manera. Si alguien lee esto dentro de años, que sepa lo siguiente: no abandoné mis principios. Simplemente entendí que, a veces, el mayor acto de reforma es hacerse a un lado y dejar que las reformas surtan efecto sin que tu presencia las eclipse. Carver aplicará cambios no porque yo esté aquí exigiéndolos, sino porque yo ya no estaré y no podrá acusarme de haber roto el trato. Los niños estarán más seguros no porque me quedé a vigilar, sino porque me fui y me llevé la controversia conmigo. Puede que la historia no me recuerde con bondad, si es que me recuerda, pero el juicio de la historia importa menos que los niños vivos. Me interno ahora en la oscuridad, conforme con ese intercambio. Que Dios me perdone por los engaños necesarios y que los niños que intenté salvar lleguen a viejos con seguridad. El diario despertó un interés breve cuando lo hallaron, pero sin prueba definitiva de que perteneciera al Dr. Harlan Cross, y con todos los involucrados muertos hacía tiempo, terminó archivado en los registros de la Sociedad Médica de Boston, donde sigue hoy. Algunos historiadores que lo han revisado creen que es auténtico, otros piensan que es un engaño elaborado, creado décadas después de los hechos que describe. La letra nunca fue comparada de forma concluyente con ninguna muestra conocida de Cross, aunque los detalles médicos y la terminología son coherentes con un médico de la época. Así que el misterio permanece. ¿Murió el Dr. Harlan Cross en Alabama en mayo de 1870, con el cuerpo escondido tan bien que jamás apareció? ¿O logró desaparecer, creando una nueva vida en otra parte, llevándose el secreto de su supervivencia a la tumba? Y quizá, más importante, ¿importa? Muriera o viviera con otro nombre, el resultado fue el mismo. Los niños dejaron de morir en la plantación Carver. Se implementaron medidas de seguridad. Se salvaron vidas. Ruth, en una de sus últimas entrevistas antes de morir en 1914, fue preguntada directamente: ¿cree que el doctor sigue vivo en algún lugar? Ella sonrió, una sonrisa que sugería que tenía sus propias teorías. No sé si vive en cuerpo, pero vive en lo que hizo. Mis otros niños crecieron sanos por los cambios que llegaron después de que él apareció. Tengo nietos ahora, corriendo por ahí, viviendo sus vidas. Ese doctor, muerto o vivo, desaparecido u oculto, hizo eso posible. A mí me parece que eso es lo único que de verdad importa. En 1892, un maestro jubilado murió en Filadelfia a los 64 años. El obituario fue breve y solo señalaba que Harold Crossman había enseñado matemáticas en una escuela de libertos durante 22 años y que no dejaba parientes cercanos. Un funeral modesto fue atendido por antiguos alumnos y colegas. Entre sus pertenencias había una caja cerrada con llave, que su casera donó a una obra benéfica sin abrirla. Con el tiempo, la caja pasó por varias manos hasta que un coleccionista de antigüedades médicas la compró en una venta de herencia, en 1920. Dentro había un estetoscopio grabado con las iniciales Hack, varios instrumentos médicos de las décadas de 1850 y 1860, y un pequeño diario de cuero. El diario contenía solo 2 entradas. 23 de mayo de 1870. Hoy me convierto en otra persona. Harlan Cross debe morir para que los niños vivan. Es la única manera. 23 de mayo de 1892. 22 años después. He vivido una vida tranquila bajo mi nuevo nombre, enseñando a hijos de antiguos esclavos, intentando, en pequeñas formas, continuar el trabajo que empecé en Alabama. Nunca me he arrepentido de mi decisión,
aunque a menudo he lamentado la vida que dejé atrás. Pero aprendí algo en aquellos días oscuros de mayo de 1870, que a veces lo más poderoso que puede hacer una persona es desaparecer, sacarse de la ecuación y dejar que su obra hable por sí misma. Los niños de la plantación Carver vivieron. Ese conocimiento me ha sostenido durante décadas de anonimato. Basta que este registro quede como prueba de que, a veces, los héroes más grandes son aquellos cuyos nombres se olvidan. El coleccionista que encontró ese diario intentó rastrear el pasado de Harold Crossman, pero halló muy poco. Aparecía en registros de Filadelfia en 1870, como salido de la nada, con credenciales de maestro que no podían verificarse del todo, pero que fueron aceptadas por una escuela desesperada por instructores cualificados dispuestos a trabajar con libertos. Enseñó bien, vivió con modestia y se mantuvo reservado. La descripción física en sus registros de docente coincidía con la del Dr. Harlan Cross. La edad también encajaba. Y había otro detalle. Harold Crossman caminaba con una leve cojera en la pierna izquierda que atribuía a una vieja herida de guerra. El Dr. Harlan Cross había servido como cirujano del ejército de la Unión y, según se decía, había sido herido en 1864 cuando un proyectil de artillería explotó cerca de su hospital de campaña. Desde entonces, caminaba con una ligera cojera. ¿Coincidencia o prueba? El coleccionista donó finalmente la caja y su contenido a la Sociedad Histórica de Filadelfia, donde permanecen hoy. Cada ciertos años, algún investigador tropieza con esos objetos y se pregunta. Algunos escriben artículos especulando sobre la conexión. Otros lo descartan como una ilusión. La verdad, como tantas cosas sobre el Dr. Harlan Cross, sigue apenas fuera del alcance. Al final, lo que importa no es si Harlan Cross murió o vivió, si fue asesinado o escapó, si el diario hallado en Filadelfia era auténtico o fabricado. Lo que importa es lo que ocurrió después de aquel día de mayo de 1870. Los niños dejaron de morir en la plantación Carver. Se implementaron medidas de seguridad que sirvieron de modelo para otras operaciones. Un patrón de explotación fue interrumpido, al menos de manera temporal, al menos en un lugar. No fue la reforma amplia que Cross quizá esperaba cuando subió por primera vez a ese tren hacia Alabama. No fue justicia en el sentido pleno. Silas Carver nunca enfrentó consecuencias legales, nunca admitió públicamente haber actuado mal, y murió rico y respetado. Pero vivieron niños que, de otro modo, habrían muerto. Se mantuvieron unidas familias que habrían sido quebradas. Y en algún lugar, de algún modo, un hombre que llegó buscando justicia aprendió que a veces debemos conformarnos con la misericordia. A veces debemos aceptar que salvar vidas importa más que castigar a quienes las pusieron en peligro. La historia del médico que desapareció tras examinar a los niños de la plantación es, en última instancia, una historia sobre la complejidad de hacer el bien en un mundo que no siempre coopera con nuestros ideales de justicia. Trata de elegir entre principios perfectos y resultados imperfectos. Trata de saber cuándo pelear en público y cuándo trabajar en la sombra. Trata de los sacrificios necesarios para lograr cambios reales en sistemas diseñados para resistirse. Y trata de los niños, siempre de los niños, los que murieron y fueron llorados, los que sobrevivieron y siguieron adelante, los que nunca supieron cuán cerca estuvieron del mismo destino hasta que alguien intervino. El Dr. Harlan Cross, donde quiera que esté ahora, lo que sea que haya sido de él, salvó vidas. Y quizá esa sea la única esquela que de verdad importa. Lo demás es misterio sobre misterio, silencio sobre silencio, preguntas que el tiempo ha enterrado demasiado hondo para que las respuestas lleguen. Pero en las tardes cálidas de mayo, cuando el sol de Alabama se pone rojo sobre los campos de algodón, todavía hay quienes cuentan historias de un doctor que vino del norte, intentó ayudar y desapareció. Cuentan esas historias a hijos y nietos, transmitiendo no certeza, sino memoria, no hechos, sino significado. Y a veces, en esos relatos, el doctor no muere, vive, alejándose hacia el atardecer con su trabajo cumplido, cargando el peso de sus decisiones, pero conforme con lo que logró, se vuelve no una víctima de la violencia, sino el arquitecto de su propia desaparición, entendiendo que, a veces, el mayor regalo que podemos dar es nuestra ausencia, abrir espacio para que el cambio que encendimos eche raíces sin nosotros. Si eso fue lo que ocurrió en realidad, nadie puede decirlo, pero es la historia que perdura, pasada de una generación a otra, un recordatorio de que el heroísmo adopta muchas formas y de que, a veces, los héroes que más recordamos son los que se aseguraron de que nunca supiéramos toda su historia. El Dr. Harlan Cross llegó a Alabama en la primavera de 1870. Para el verano,
se había ido. Pero los niños que intentó salvar envejecieron, y luego vinieron sus hijos, y los hijos de sus hijos, una cascada de vidas que quizá jamás habría existido si no fuera por decisiones tomadas en las sombras de la historia. Ese legado, silencioso e imposible de medir, continúa todavía. Ella le aconsejó a Cross cómo acercarse a ellos, qué decir y de qué manera ganarse su confianza. Luego lo condujo a la primera cabaña. Ruth y Thomas vivían en una estructura pequeña, al final de una de las hileras de cabañas. El edificio tendría, quizá, unos 12 pies por lado, con una sola habitación que hacía de dormitorio, cocina y sala para Ruth, sus 3 hijos y su madre anciana. Las paredes eran de madera áspera, con rendijas por donde se colaría el viento del invierno. El suelo era de tierra apisonada. Había una chimenea pequeña para cocinar, una mesa con 3 sillas desparejadas y 2 camas estrechas con colchones delgados. Ruth respondió al llamado de Margaret con un bebé en la cadera y cansancio en los ojos. Tendría unos 30 años, estaba delgada y gastada, con manos marcadas por callos de trabajo duro. Señorita Margaret, dijo, y sus ojos se desplazaron hacia Cross con una pregunta silenciosa. Ruth, este es el señor Cross, un maestro de Boston que está de visita. Le preocupan los niños que han faltado a la escuela. ¿Podemos pasar para ver cómo está Thomas? Ruth dudó y luego se hizo a un lado. Thomas está durmiendo, señorita Margaret. Se ha estado sintiendo mal. Dentro, la cabaña era oscura y sofocante por el calor. Una mujer anciana estaba sentada en una esquina, abanicándose con un papel doblado. En una de las camas, un niño yacía inmóvil. Cross se acercó despacio, cuidando que sus movimientos no parecieran una amenaza. Hola, Thomas. Me llamo el señor Cross. La señorita Margaret me dice que no te has sentido bien. ¿Puedo revisarte? El niño abrió los ojos. Estaban opacos, desenfocados. Asintió apenas. Cross se sentó en el borde de la cama y acercó su maletín. Con el pretexto de tocarle la frente para ver si tenía fiebre, inició un examen metódico, pulso débil y filiforme, temperatura ligeramente elevada, pero no una fiebre alta. La palidez era llamativa, con un tinte grisáceo claramente anormal. Tomó con suavidad la mano del niño y observó las uñas, quebradizas, con una decoloración azulada en los lechos ungueales y en las puntas de los dedos. ¿Desde cuándo te sientes enfermo, Thomas? Unas semanas, señor. La voz del niño era débil. Empezó con puro cansancio. Ahora me duele el estómago todo el tiempo. ¿Dónde exactamente te duele? Cross presionó con cuidado el abdomen, notando la rigidez y la forma en que Thomas se encogía. Aquí, señor. Thomas señaló la parte alta del abdomen. Cross continuó la exploración, revisándole los ojos, conjuntivas pálidas, otro signo de anemia. Miró las encías, pálidas y un poco esponjosas. Probó los reflejos, estaban presentes, pero lentos. Cada hallazgo confirmaba sus sospechas. Ruth, dijo en voz baja, ¿Thomas ha vomitado? ¿Ha tenido diarrea? Ella asintió, retorciéndose las manos. Sí, señor. Casi todos los días ya. No puede retener mucha comida. Le he estado dando caldo, como dijo el doctor Vaughan, pero no parece ayudar mucho. ¿Y trabaja en el cobertizo de procesamiento? Sí, señor. Trabaja ahí desde noviembre pasado. El señor Carver paga buen dinero por ese trabajo. Necesitamos el dinero, con 3 niños y mi mamá a quien alimentar. Cross oyó la defensiva en su voz. La culpa. Ella sabía que algo iba mal, pero estaba atrapada entre la necesidad del ingreso y ver a su hijo empeorar. No te estoy juzgando, Ruth, dijo Cross con suavidad. Estás haciendo lo que debes para sobrevivir. Pero necesito saberlo. ¿Thomas vuelve a casa con las manos manchadas por el trabajo? ¿Su ropa huele a químicos? Sí, señor. Las manchas no salen, por más que restriegue. Y el olor, hizo una pausa. Es fuerte. Me arde la nariz cuando lavo su ropa. ¿Él menciona sentirse mal mientras trabaja? ¿Dolores de cabeza, mareos, náuseas? Ruth miró a Margaret y luego volvió a Cross. A veces dice que el aire en el cobertizo lo hace sentir raro, pero sigue trabajando porque es buen niño. Quiere ayudar a la familia. Cross sintió el peso de aquello, un niño de apenas 9 años, trabajando 6 horas al día en un entorno tóxico porque su familia necesitaba 50 centavos diarios, sabiendo que se sentía enfermo, pero aguantando porque su madre, su abuela y sus hermanos dependían de ese ingreso miserable. Ruth, necesito que confíes en mí. No soy solo un maestro, soy médico. Y creo que Thomas está muy enfermo por algo en ese cobertizo. Creo que los químicos que usan lo están envenenando a él y a los otros niños que trabajan ahí. Los ojos de Ruth se abrieron de par en par. Miró a Margaret, que asintió,
Confirmación. ¿Puede ayudarlo? Preguntó Ruth, con la voz quebrada. ¿Puede hacerlo mejorar? Puede intentarlo, pero lo más importante es que deje de trabajar en ese cobertizo de inmediato. Nada más de exposición a esos químicos. Pero el señor Carver se enojará si Thomas deja de presentarse. Puede despedirnos, echarnos. Yo me encargaré del señor Carver, dijo Cross, con más seguridad de la que sentía. Ahora mismo, la vida de Thomas es más importante que cualquier otra cosa. ¿Lo mantendrás en casa? Ruth miró a su hijo y luego asintió lentamente. Sí, señor, lo mantendré en casa. Cross dejó algunos medicamentos básicos, bismuto para el malestar estomacal, un tónico de hierro para la anemia e instrucciones para forzar líquidos. Sabía que aquello era solo paliativo, que el verdadero tratamiento era eliminar la fuente del envenenamiento. Pero era algo. Visitaron a 4 familias más esa tarde. El patrón fue idéntico cada vez, niños que trabajaban en el cobertizo de procesamiento, ahora enfermos con el mismo conjunto de síntomas, debilidad, dolor abdominal, vómitos, la característica palidez gris y extremidades azuladas. Familias desesperadas por ayuda, pero aterradas ante la posibilidad de perder su sustento. La confianza debía construirse despacio, con cuidado, antes de que se atrevieran a hablar con franqueza. Para cuando el sol empezó a ponerse, Cross había examinado a 8 niños en distintas etapas de intoxicación por arsenato. Documentó todo con meticulosidad, tomando notas que servirían como evidencia. Pero también había visto el costo humano, el miedo en los ojos de las madres, el agotamiento de niños que deberían estar jugando y, en cambio, yacían apáticos en sus camas, y la pobreza implacable que convertía cada decisión en un cálculo de supervivencia. Él y Margaret caminaron de regreso hacia la casa principal en silencio, demasiado abrumados para hablar de inmediato. Al final, Margaret dijo, ¿qué hacemos ahora? Ya tiene sus pruebas. ¿Cuál es el siguiente paso? Cross se detuvo y miró hacia el cobertizo de procesamiento, con su chimenea recortada contra el cielo que se oscurecía. Necesito volver a entrar a ese cobertizo por la noche, cuando no haya nadie. Necesito muestras de esa solución química, documentación exacta de lo que están usando. Los exámenes prueban que los niños están enfermos, pero debo demostrar con certeza que lo está causando. Eso es increíblemente peligroso. Si lo atrapan, lo sé, pero sin esa prueba, Carver puede seguir diciendo que es una coincidencia desafortunada. Con ella, podemos obligar a las autoridades a actuar. Margaret guardó silencio un largo momento. Entonces puedo conseguirle una llave. Sarah, el ama de llaves, está inquieta por lo que pasa. Ella ha llevado sus propios registros, ha visto el patrón. Creo que nos ayudará. Entonces lo hacemos el domingo, cuando el cobertizo esté vacío y Carver esté en la iglesia del pueblo. Domingo, aceptó Margaret. Que Dios nos ayude. Los 2 días siguientes fueron una danza delicada de engaños. Cross siguió interpretando su papel de educador visitante, asistía a las clases de Margaret, se reunía con más familias, siempre bajo la mirada vigilante de Carver. Pero por las noches, en su habitación de la pensión, reunió sus notas médicas en un informe completo que documentaba el patrón de enfermedad entre los niños que trabajaban en el cobertizo de procesamiento. El sábado por la tarde, Margaret llevó a alguien a verlo a la pensión, una mujer negra mayor, de cabello plateado y ojos inteligentes y tristes. Era Sarah, el ama de llaves de la plantación, que había servido a la familia Carver por más de 30 años, primero como esclava, ahora como empleada. Se reunieron en la habitación pequeña de Cross, hablando en voz baja. Sarah se sentó en la única silla, mientras Cross y Margaret permanecían de pie. La señorita Margaret dice que usted está intentando ayudar a los niños, empezó Sarah sin rodeos. Dice que usted es un doctor de verdad. ¿Qué cree saber que los está matando? Así es, respondió Cross, y necesito su ayuda para demostrarlo. Sarah metió la mano en la bolsa que llevaba y sacó un cuaderno pequeño, encuadernado en cuero. He estado anotando desde que el cobertizo nuevo abrió el pasado noviembre. Escribí todo lo que vi, todo lo que oí. Cross tomó el diario con respeto y empezó a leer a la luz de la lámpara. La letra de Sarah era cuidadosa y clara, cada entrada, fechada y detallada. 10 de noviembre de 1869. Llegaron hoy los tanques nuevos, cosas grandes de metal que hicieron falta 4 hombres para meter al cobertizo. El señor Carver estaba entusiasmado. Dijo que esto iba a cambiarlo todo. 15 de noviembre. Los niños empezaron a trabajar en el cobertizo. 12 de ellos. El señor Carver les enseñó a manejar las semillas, a sumergirlas en la solución, a ponerlas a secar. Dijo que tuvieran cuidado porque los químicos eran valiosos,
pero no les dio guantes ni nada para protegerse las manos. 28 de noviembre. La pequeña Mary dijo que le dolían las manos. Estaban manchadas de negro y decía que le ardían. Su mamá se las lavó, pero las manchas no se iban. 20 de diciembre. Varios niños se ven mal. El señor Carver dice que es pura debilidad del invierno, que necesitan más comida, pero todos trabajan en ese cobertizo. 15 de enero de 1870. Mary está muy enferma ahora. No retiene la comida. Vino el doctor Vaughan y dijo que era fiebre, pero yo no creo que sea eso. Algo anda mal. 3 de febrero. Mary murió anoche. Su mamá está destrozada. Es el segundo niño que se va desde diciembre. Los dos trabajaban en el cobertizo de procesamiento. 12 de febrero. Le pregunté al señor Carver si quizá los químicos estaban enfermando a los niños. Se enojó. Me dijo que me metiera en mis asuntos, que yo no entiendo los métodos agrícolas modernos. 8 de marzo. Más niños enfermos. James es el peor ahora. Los mismos síntomas que Mary: vómitos, piel gris, las puntas de los dedos poniéndose azules. 2 de abril. James murió hoy. Ya no puedo callarme. Pero, ¿quién me escucharía? ¿Quién le creería a una mujer negra vieja por encima del señor Salas Carver? Las entradas seguían. Página tras página de observación cuidadosa, documentaban no solo las enfermedades, sino también las respuestas de Carver, su desprecio ante las preocupaciones, su insistencia en que el trabajo continuara, su enojo cuando lo cuestionaban. Esto es una documentación extraordinaria, dijo Cross en voz baja. Sarah, usted ha estado reuniendo evidencia que podría salvar vidas. Podría salvar vidas, o podría hacer que me despidan, respondió Sarah. Ya estoy muy vieja para encontrar trabajo fácilmente, pero también estoy muy vieja para irme a la tumba sabiendo que me quedé callada mientras se morían niños. Lo miró fijamente. La señorita Margaret dice que usted planea entrar al cobertizo mañana, conseguir prueba de lo que hay en esos tanques. Le estoy dando este diario. Úselo como necesite. Solo haga que pare. Lo haré, prometió Cross. Pero quiero que sepa algo. Cuando esto salga a la luz, Carver sabrá que alguien nos dio acceso, que alguien compartió información. Puede haber consecuencias. Lo sé. Estoy lista para eso. Sarah se puso de pie, preparándose para irse. Prométame una cosa, doctor. No deje que sus muertes sean en vano. No permita que esos niños sean olvidados. Cuando Sarah se marchó, Cross y Margaret se quedaron sentados, con el diario entre los dos. Margaret habló primero. Esto lo cambia todo. Con su documentación médica y los registros de Sarah, tenemos el cuadro completo. Incluso si no conseguimos muestras del cobertizo, esto podría bastar. Podría, admitió Cross. Pero aún así quiero esas muestras. Prueba física que pueda analizarse, que demuestre exactamente qué hay en esos tanques. Será irrefutable. Entonces lo hacemos mañana, como estaba previsto. Sarah me dejó una llave. Es una copia de la llave del cobertizo, hecha el año pasado cuando cambiaron las cerraduras. El señor Carver no sabe que ella la guardó. Cross asintió, sintiendo el peso de lo que estaban por hacer. Entrar al cobertizo sería ilegal. Podrían arrestarlos si los sorprendían. Pero los niños se estaban muriendo, y a veces la ley se movía demasiado lento para salvar vidas. Mañana, entonces, ¿a qué hora sale la familia hacia la iglesia? A las 8. No vuelven hasta, por lo menos, la 1 de la tarde. Los servicios son largos y luego suelen comer en el pueblo. Eso nos da 5 horas, más que suficiente. Yo salgo a caballo a las 9 y me encuentro contigo cerca del cobertizo. Ajustaron los detalles. Luego Margaret se fue por la noche. Cross pasó las horas siguientes leyendo y releyendo sus notas y el diario de Sarah, preparándose para lo que venía. Se durmió, por fin, cerca de la medianoche, con el diario aún entre las manos, y soñó con niños de rostro gris y dedos azules que le tendían los brazos desde la oscuridad. El domingo amaneció despejado y caluroso, prometiendo otro día sofocante. Cross se vistió con ropa vieja, si se topaban con químicos, no quería arruinar sus prendas buenas. Preparó su maletín con frascos vacíos para recolectar muestras, cuadernos para documentar y un equipo médico básico por si algo salía mal. La señora Patterson lo miró con extrañeza cuando salió tan temprano un domingo, pero no dijo nada. Cross había aprendido que ella hacía pocas preguntas y por eso Margaret había recomendado esa pensión en particular. Cabalgó despacio hacia la plantación Carver, atento a la salida de la familia. Desde lejos, oculto entre árboles, vio el carruaje elegante alejarse de la casa principal. Silas Carver, sus 2 hijos adultos y lo que parecía ser una tía anciana, todos vestidos con sus mejores ropas de domingo,
rumbo a la iglesia episcopal del pueblo. Cross esperó 30 minutos completos después de que desaparecieron de vista, para asegurarse de que no volvían por algo olvidado. Luego espoleó al caballo y dio un rodeo para acercarse al cobertizo desde la zona de las cabañas de los trabajadores, donde sería menos visible desde la casa principal. Margaret lo aguardaba donde habían acordado, cerca de un gran roble que ofrecía algo de sombra. Se veía pálida, pero decidida. ¿Algún problema?, preguntó Cross en voz baja al desmontar. No, Sara está en la casa principal. Se quedó diciendo que estaba enferma, así que es la única allí. Ella vigilará y nos avisará si llega alguien inesperado. Los trabajadores están en sus cabañas o en sus propios servicios religiosos. Deberíamos estar sin interrupciones. Se acercaron al cobertizo con rapidez. La zona estaba inquietantemente silenciosa, no había sonidos de trabajo, ni voces. Solo el zumbido de insectos y el canto lejano de algunos pájaros. El cobertizo parecía más grande y más ominoso en esa quietud. Margaret sacó la llave con manos temblorosas. Tardó 2 intentos en atinarle a la cerradura. El miedo la volvía torpe. Luego la cerradura se dio con un clic pesado y la puerta se abrió. El olor salió a su encuentro. Ese hedor químico áspero, incluso más fuerte de lo que Cross recordaba. Sin el ruido y la actividad de los trabajadores, el cobertizo parecía una tumba, oscuro, cerrado y cargado de amenaza. Cross encendió la linterna que había llevado, y las sombras empezaron a bailar en el interior. Quédate cerca de la puerta, le dijo a Margaret. Vigila, y si ves a alguien acercarse, avísame de inmediato. Necesito que seas mis ojos mientras trabajo. Margaret asintió y se colocó donde pudiera ver tanto hacia adentro como hacia el exterior, sobre los terrenos. Cross avanzó más adentro, sosteniendo la linterna en alto. En ese silencio, pudo examinar todo con más precisión. Las mesas de trabajo estaban cubiertas por un polvo fino, de color gris verdoso. Pasó el dedo por encima y revisó el residuo, definitivamente metálico, con la textura característica de un compuesto de arsenato. Sacó un pañuelo limpio y recogió una muestra con cuidado, la dobló y la guardó en un frasco. Fue a las rejillas de secado donde se extendían las semillas tratadas. Estaban recubiertas de la misma sustancia gris verdosa. Otra muestra, recolectada. Después se acercó a los tanques. Eran el corazón de la operación, donde se concentraba el peligro real. Había 3, cada uno de unos 4 pies de alto y 3 pies de diámetro, hechos de lo que parecía ser hierro fundido. El metal estaba muy corroído en varios puntos, roído por los químicos que contenían. Cross dejó la linterna con cuidado y levantó la tapa del primer tanque. El olor allí era abrumador, acre, metálico, le hizo llorar los ojos. Se obligó a no respirar hondo, tomó bocanadas cortas por la boca. El líquido era oscuro, casi negro, con una densidad que sugería altas concentraciones de sólidos disueltos. Una película aceitosa cubría la superficie. Cross sacó un frasco de vidrio y lo sumergió con cautela en la solución, recogiendo una muestra. Sus manos se mantuvieron firmes pese al corazón desbocado. Mientras sellaba el frasco, notó algo, un barril cerca de los tanques, parcialmente oculto tras unas cajas de madera. Se acercó y vio que tenía una etiqueta incompleta. La escritura estaba desvaída, pero aún se podía leer en parte. Alcanzó a distinguir: Parascreen, Copper Acid Arsenate, Poison, Handle with Protective Gear. Parascreen, uno de los compuestos de arsénico más tóxicos conocidos, usado como pesticida y preservante de madera. Y allí lo estaban usando para tratar semillas de algodón que los niños manipulaban con las manos desnudas, en un espacio cerrado, sin ventilación, durante 6 horas al día. Cross sintió que se le asentaba una furia fría en el pecho. Esto no era ignorancia ni accidente. La etiqueta decía claramente que era veneno y especificaba con claridad que debía manipularse con equipo de protección. Carver sabía, o debía saber, lo peligroso que era. Tomó muestras de los 3 tanques, documentó todo en su cuaderno, hizo bocetos cuidadosos del montaje. Estaba tan concentrado que casi no oyó el susurro urgente de Margaret. Arland, viene alguien. Cross alzó la cabeza de golpe. ¿Quién? La familia no puede haber vuelto todavía. No es la familia. Alguien a caballo viene rápido desde el lado del pueblo. Cross agarró las muestras y su maletín y se movió rápido hacia la puerta. No podían ser encontrados allí. Las consecuencias serían desastrosas. Pero incluso cuando llegó junto a Margaret, escuchó el caballo acercándose y al jinete desmontar. Tenían segundos para decidir: esconderse dentro del cobertizo o enfrentar a quien venía. Cross tomó una decisión. No nos escondemos,
dijo en voz baja. Estamos aquí por una razón justa. Déjame manejarlo. La figura que apareció en la entrada tapó la luz del sol, un hombre grande, a contraluz, con rasgos difíciles de distinguir al principio. Luego dio un paso hacia la luz de la linterna de Cross y él lo reconoció con el corazón hundiéndose. Salas Carver estaba en la puerta, y su rostro era una máscara de furia fría. Tuve un presentimiento, dijo Carver, con una calma peligrosamente contenida, un presentimiento de que algo no estaba bien con nuestro maestro visitante. Así que no fui a la iglesia esta mañana. Envié a mi familia por delante y regresé. Los observé desde lejos. Y aquí están, entrando en mi propiedad y robando mis secretos comerciales. Cross se enderezó, negándose a mostrar miedo. No estoy robando nada, señor Carver. Estoy reuniendo evidencia de que sus operaciones aquí están matando niños. ¿Evidencia? La risa de Carver fue áspera. Usted es un intruso y un ladrón. Al sheriff le interesará mucho esto. Entonces llamemos al sheriff, replicó Cross. Mostrémosle estos químicos que está usando. Mostrémosle a los niños muriendo por intoxicación de arsenito. Hagamos una investigación completa de sus métodos innovadores. Algo cambió en la expresión de Carver. Por un instante, se asomó una duda detrás de sus ojos. Luego se endureció en cálculo. Usted no tiene autoridad aquí, Dr. Cross. Es un norteño sin peso en los tribunales de Alabama. Cualquier evidencia que haya obtenido por medios ilegales sería inadmisible. Cualquier acusación suya sería descartada como el delirio de un simpatizante de la reconstrucción que intenta socavar un negocio sureño legítimo. Cross sintió esa verdad como un golpe. Carver tenía razón, el sistema legal allí no estaría de su lado. Pero supongamos, hipotéticamente, que si logra causarme problemas, continuó Carver, entrando en el cobertizo y obligando a Cross y Margaret a retroceder. Supongamos que sus acusaciones reciben suficiente atención como para que yo me vea obligado a cerrar esta operación mientras se investiga. ¿Sabe qué ocurriría entonces? Los niños dejarían de morir, dijo Cross. 200 personas perderían su sustento, corrigió Carver. Esta plantación emplea a 200 esclavos liberados, Dr. Cross. Dependen del salario que pago, por miserable que usted lo considere, para alimentar a sus familias, para mantener un techo. Si cierro la operación, ¿a dónde van? ¿Qué hacen? La economía aquí sigue devastada tras la guerra. No hay otros trabajos esperándolos. Así que usa esa dependencia para justificar envenenar a sus hijos. Uso esa dependencia para mostrar la complejidad del asunto. Usted quiere una moral simple, bien y mal, correcto e incorrecto. Pero el mundo real no funciona así. A veces hay que tomar decisiones difíciles y aceptar costos lamentables por el bien mayor. Margaret intervino, con la voz temblándole de rabia. El costo lamentable son vidas de niños, señor Carver. No existe un bien mayor que justifique eso. Es fácil decirlo cuando no es su responsabilidad mantener a cientos de personas empleadas y alimentadas, disparó Carver. Luego volvió su atención a Cross. Pero soy un hombre razonable, y puedo ver que de verdad cree que está ayudando. Así que le haré una oferta. Una sola vez. Cross esperó, en silencio. Devuelva todo lo que ha tomado, las muestras, sus notas, ese diario que sé que Sarah le dio. A cambio, implementaré cambios. Mejor ventilación en el cobertizo, turnos más cortos, equipo de protección para los niños. Iré retirando gradualmente el Parascreen y lo reemplazaré por alternativas menos tóxicas. Las muertes se detendrán, pero la plantación seguirá funcionando. Todos conservarán sus trabajos. Y usted no enfrentará consecuencias por los niños que ya mató. Los niños muertos no regresan, sin importar qué consecuencias enfrente yo, dijo Carver con sequedad. La pregunta es si quiere salvar a los que siguen vivos o si prefiere perseguir una justicia que quizá nunca llegue, mientras más niños mueren en el camino. Era una manipulación sofisticada, lo reconoció Cross. Carver le ofrecía un pacto con el diablo, justicia a cambio de resultados prácticos, cambio inmediato a cambio de dejar impunes los crímenes pasados. Y bajo las palabras razonables había una amenaza: si se resistía, Carver usaría todo lo que tuviera para protegerse, caiga quien caiga. Necesito tiempo para pensarlo, dijo Cross. Tiene hasta mañana al mediodía. Nos veremos en mi oficina con su decisión, y con lo que ha reunido, o con la disposición de afrontar las consecuencias de quedárselo. Carver se hizo a un lado y señaló la salida. Ahora salgan de mi propiedad, los dos. Señorita Huxley, recoja sus cosas de sus cuartos. Su empleo aquí queda terminado. Cross y Margaret se alejaron a caballo en un silencio pesado. Cuando ya estaban fuera del alcance de la vista de Carver, Margaret habló. ¿Qué vas a hacer? No lo sé,
admitió Cross. Tiene razón en algunas cosas. Mi evidencia fue obtenida ilegalmente. Los tribunales aquí no simpatizarán con un médico del norte acusando a un plantador influyente. Incluso si lograra involucrar a autoridades federales, el proceso tardaría meses, quizá años. Y mientras tanto, más niños podrían morir, terminó Margaret. O la plantación cierra y cientos de familias pierden lo poco que tienen. Es una elección imposible. No, dijo Margaret con firmeza. Es una elección inmoral. Carver te está obligando a escoger entre justicia y pragmatismo, entre principios y salvar vidas. Pero que él te haya puesto en esa posición no significa que sea culpa tuya. Regresaron a Montgomery, y Cross se encerró en su habitación de la pensión con las muestras, el diario de Sarah y sus notas médicas. Pasó horas revisándolo todo, tratando de encontrar una salida que no exigiera sacrificar ni el principio ni el resultado. Al caer la tarde, Margaret volvió con noticias. Thomas está peor. Ruth mandó decirlo. Lleva todo el día con vómitos fuertes, casi no se mantiene consciente. Pregunta si puedes ir. Cross tomó su maletín de inmediato. Cabalgaron al anochecer de vuelta a la plantación, entrando por la zona de los trabajadores, donde era menos probable que Carver los viera. Ruth los recibió en la puerta, con lágrimas corriéndole por la cara. ¿Se está muriendo, verdad?, preguntó sin rodeos. Mi niño se está muriendo. Cross examinó a Thomas rápidamente. Su estado había empeorado de forma notable desde la última visita. El pulso era filiforme e irregular, la respiración superficial, la piel fría al tacto. Apenas respondía, tenía los ojos entreabiertos, pero sin enfoque. ¿Cuánto tiempo lleva así?, preguntó Cross, aunque ya sabía que la respuesta sería demasiado. Desde esta tarde. No hizo más que empeorar y empeorar. Cross hizo lo que pudo. Intentó iniciar una vía para empujar líquidos, administró estimulantes cardíacos, trató de inducir vómito para expulsar toxinas restantes del estómago, pero sabía, con esa certeza terrible que trae la experiencia médica, que era demasiado tarde. El arsenato había causado un daño excesivo. Los riñones de Thomas probablemente estaban fallando, el corazón luchaba, y la sangre ya no llevaba suficiente oxígeno. Se quedó junto a la cama toda la noche, haciendo todo lo que la medicina de 1870 podía ofrecer, que era dolorosamente poco. Margaret también se quedó, sosteniendo la mano de Ruth, ofreciéndole el consuelo que podía. En las horas previas al amanecer, mientras Ruth cabeceaba por agotamiento, Thomas abrió los ojos. Por un momento, estuvieron claros, enfocados. Señor Cross, susurró el niño. Estoy aquí, Thomas. ¿Voy a morir? La pregunta fue tan directa, tan honesta, que Cross sintió que se le cerraba la garganta. Quiso mentir, ofrecer esperanza falsa, pero ese niño merecía la verdad. Creo que sí, hijo. Lo siento mucho. Thomas asintió un poco, como si ya lo supiera. ¿Se lo dirá a mi mamá? Dígale que no fue su culpa. Ella se culpa por hacerme trabajar ahí. Se lo diré. Pero Thomas, no fue su culpa. Hizo lo que tenía que hacer para cuidarte. Lo sé. Los ojos del niño empezaban a cerrarse otra vez. Dígale al señor Carver. Dígale. Pero lo que Thomas quería decir se perdió cuando volvió a caer en la inconsciencia. 20 minutos después, con la primera luz colándose por las rendijas de la cabaña, Thomas exhaló su último aliento. El lamento de Ruth retumbó por las cabañas de los trabajadores. Otras mujeres llegaron, ofreciendo el consuelo que podían, el ritual antiguo del duelo compartido, de la comunidad reuniéndose alrededor de la pérdida. Cross se quedó a un lado, sintiendo el peso del fracaso aplastándolo. Salió al exterior, hacia la luz creciente. El sol se alzaba, indiferente al sufrimiento humano. En algún lugar de la casa principal, Salas Carver probablemente seguía dormido, cómodo en su cama, mientras un niño al que había empleado yacía muerto en una cabaña apenas apta para animales. Dentro de Cross, algo se solidificó. Una decisión tomada no por cálculo, sino por certeza moral. No haría un trato con Carver. No cambiaría justicia por conveniencia, por muy pragmático que pareciera. Hay cosas que están mal, y ninguna justificación económica puede convertirlas en correctas. Pero tampoco esperaría a que las ruedas lentas de la justicia legal giraran. Haría otra cosa, algo que podría costarle todo, pero que quizás sí salvaría vidas. No le contó su plan a Margaret cuando ella salió de la cabaña horas después. No le dijo lo que pretendía hacer. Ella merecía poder negar cualquier implicación si algo salía mal. Voy a reunirme con Carver, fue lo único que dijo. Gracias por mirar.